La Revolución Mexicana en 1910 de 1920 fue un conflicto armado que marcó un punto de inflexión en el desarrollo político, económico y social de México. Surgió como una respuesta a la dictadura de Porfirio Díaz y la desigualdad social que predominaba en el país. Este estudio de caso analizará los efectos de la revolución en la evolución de la nación, abordando sus antecedentes, desarrollo, consecuencias y legado. Antes de la revolución, México estaba bajo el régimen porfirista, caracterizado por estabilidad económica basada en la investigación extranjera, pero con una marca desigualdad social, la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes y la presión política provocaron el descontento popular. Francisco I. Madero, con su lema "sufragio efectivo, no reelección", encabezó el movimiento contra Díaz, desencadenó la revolución. La Revolución Mexicana se desarrolló en varias etapas. Inició en 1910 a 1911. Madero lidera la insurrección contra Díaz, quien renuncia y se exilia en Francia. Gobierno de Madero. En 1911 a 1913 intentó de reformas democráticas, pero con resistencia de sectores conservadores y el ejército, golpes de Estado y la Decena Trágica. En 1913, Victoriano Huerta toma el poder generando una nueva fase de lucha. Constitucionalismo. En 1914 a 1917, Venustiano Carranza y otros líderes revolucionarios logran derrotar a Huerta y redactan la Constitución de 1917. Conflictos postevolucionarios. En 1917 a 1920, luchas entre facciones y consolidación del nuevo orden político. Las consecuencias y repercusión de la Revolución Mexicana, que tuvo impactos profundos. En político se estableció un régimen basado en la Constitución de 1917, con principios de democracia y derechos sociales. Lo económico se inició en reforma agraria con la redistribución de tierras, aunque con dificultades en su implementación. Lo social se promovió con derechos laborales y educación política, disminuyendo la desigualdad extrema. Lo cultural se fomentó una identidad nacional a través de movimientos artísticos y culturales. El análisis crítico, comparada con otras revoluciones en América Latina, la Revolución Mexicana se destacó por su duración y la profundidad de sus cambios sociales. Sin embargo, la consolidación de un sistema político hegemónico y persistencia de desigualdades económicas que reflejan las limitaciones en su impacto. La conclusión de la Revolución Mexicana es que transformó la estructura del país y sentó las bases para el México moderno. Aunque sus ideales no se cumplieron completamente, marcó un hito en la lucha por la justicia social y la democracia. Su legado sigue influyendo en las políticas y sociedad actual. Este análisis demuestra que, aunque la revolución trajo avances significativos, también dejó desafíos aún persistentes en el desarrollo de la nación.